Ahora vamos a tener a Carmen Muñoz de Arriba, una de las últimas colaboradoras en presentarse para el libro Durmiente. Ha sido miembro de los talleres de escritura y ella ha creado la sección que se llama Teatro de Guardia. Y su ponencia va a ser el teatro, espejo de la naturaleza humana. Carmen Muñoz de Arriba es ante todo aprendiz de pluma y teatrera de vida, amante de las letras, que despiertan palabras y te regalan historias escritas o contadas. Alumna en deuda de un maestro y de una escuela, Ramón Sánchez Fernández y el libro Durmiente, a quienes debe lo que sabe y nunca olvida por más tintas o tierras que descubra. Actriz en construcción desde hace unos años, tanto en el teatro como en el doblaje, formándose en este último campo junto a la locución publicitaria, técnicas de voz en Madrid y en Alicante. En la actualidad, además de afrontar un nuevo reto radiofónico, forma parte del grupo teatral Acralenca, donde participa activamente en sus representaciones y talleres en curso. Hoy, desde este hogar de la cultura no dormido, bien despierto, nos propone, si ustedes se lo permiten, una charla sobre el noble arte del teatro, inspirador de su sección, nunca cerrada y siempre en guardia. Una manifestación artística tan antigua como el fuego o nuestra voz, que desde tiempos y escenarios inmemoriales ha sido, es y será fiel espejo de la naturaleza. Carmen de Arriba. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por querer compartir conmigo, en este caso, y con todas mis compañeras y compañeros, estas maravillosas jornadas literarias bajo el amparo de este gran centro humanitario. Yo le doy las gracias también a Begoña, que ha hecho una magnífica presentación, ya estamos acostumbradas. Y doy las gracias también al libro Durmiente, porque soy una neófita, soy colaboradora muy reciente con esta sección llamada Teatro de Guardia, ya explicaré por qué, y de la cual, pues bueno, me siento tan activa como motivada, como responsable, mucho miedo responsable. El teatro tiene una antigüedad de 2400 años y no es fácil abordarlo desde mi punto de vista y mi mero aprendizaje. No soy más que eso, una mera aprendiz. Bueno, dicho esto, me gustaría antes de nada el poder situar un poco por qué yo digo que el teatro es fiel espejo, ha sido y será fiel espejo de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en teatro nos vamos directamente, viajamos con la mente y nos situamos en Grecia. Es cierto que el teatro es un hecho básicamente ateniense, por supuesto, pero para encontrar los cimientos y la base del teatro tenemos que viajar mucho más atrás de la historia. Tenemos que volar al Paleolítico Superior, a la prehistoria. Antes de la palabra estaba el gesto. El teatro surge de nuestra necesidad de comunicar. En torno a un relato vivimos, crecemos y morimos. Ya en la prehistoria, las ceremonias rituales en torno a la caza, a la cosecha, nos adentraban dentro de una cueva, caverna, y sin la palabra hacía que nosotros plasmáramos sobre las paredes los animales que cazábamos. Y estas danzas que sin música practicábamos no era más que el agradecimiento al sustento, al alimento de nuestro grupo, de aquel que formábamos emparentándonos y nos hacía preservar una especie. Cuando se transforman estas ceremonias en ritos mágicos religiosos, porque observamos que las fuerzas de la naturaleza tienen un gran poder, hay algo que hay ahí arriba que ejerce una fuerza y una acción sobre los que vivimos aquí abajo. Es cuando surge la entrada del chamán, del brujo, que mediante sacrificios rinde homenaje y evoca a lo que no conoce y todavía no llama Dios. Luna, así lo llama, sol, día, noche, viento, lluvia, tormenta.
e implora su beneplácito para que ese grupo, poco a poco formándose en una comunidad, pueda subsistir. ¿Qué ocurre cuando surge la palabra? Comienza todo lo demás. Hoy estoy aquí porque soy un vehículo de la palabra y ustedes me pueden entender porque hablamos la misma lengua. Cuando sucede esto, cuando ocurre el milagro de la palabra, es cuando pasamos del mito, del rito al mito, y pasamos del brujo al actor. Pero el teatro, conocido hoy en día como lo conocemos, tiene una larga evolución en el tiempo, muy larga, tan larga como la historia de la humanidad. Y ahí hablo ya de historia, no prehistoria. Nace con las primeras manifestaciones litúrgico-sagradas, mucho antes ya de Grecia. En Egipto, 2000 años antes de Cristo, ya se hacían representaciones fúnebres para honrar al dios Osiris y se proclamaba su muerte y resurrección. Nada más y nada menos que durante 6 días, nobles y sacerdotes llevaban a cabo estas representaciones. Después viene la más grande, recordada y conmemorada, que es quien dio el concepto actual y la institucionalización de las representaciones. ¿Y quién fue? Porque para mí es algo mucho más que una tierra. Son personas, mentes, han elaborado, han elucubrado todo ese milagro del teatro, y es Grecia. A Grecia le debemos el que detrás de mí haya un escenario que mantiene durante 2 horas a personas sentadas en una butaca, en el mejor de los casos cómodas, y que se cree una catarsis entre el actor y el espectador. Vuelve a ocurrir el milagro de la narración, las emociones, es la comunión y la convivencia. Volvemos a nuestra prehistoria y estamos dentro de una sala, en una caverna, donde todos, codo con codo, participamos de ese milagro. Si atendemos al origen etimológico de la palabra teatro, debemos remontarnos, como digo, a Grecia. Procede de un término griego que es teatrón. ¿Y qué viene a decir teatrón? Pues es el lugar o sitio destinado a la contemplación. Un factor muy importante son las fiestas dramáticas convertidas en festejo público. El teatro en Grecia es un hecho cívico y un acto hecho por y para la ciudadanía. Las más afamadas, las más esperadas para los griegos de la época son las llamadas Dionisas o Dionisias según los autores, y se hacen en honor al dios de la vendimia y de la cosecha, el dios Dioniso, Baco para los romanos. Ahí se escenifican diferentes capítulos de la vida rural. Ahí surge la composición de un teatro hoy nada conocido, pero así es como emerge, con un coro, hasta 50 hombres, porque he de decir que no existía el papel para la mujer. 50 coreutas, luego pasaron a ser 10, 15, dirigidos por un corifeo, que lanzaban mensajes destinados a educar a la ciudadanía. Era un modelo de educación, a través de los cánticos con sus trasgos, los danzantes que portaban cabezas de cabra, y de ahí viene de trasgos la tragedia, y al son de los dithyambos, que eran las canciones, sonidos de estos coros, intentaban festejar, pero también más tarde educar, asentar los valores de una sociedad, valores que hoy nosotros no solo compartimos, sino que hemos sido formados por ellos. Hasta ese punto tiene importancia el teatro. Rige nuestras vidas, es una imagen de lo que nosotros hemos sido, de nuestros aciertos, de nuestros errores, de situaciones y conflictos sociales muy meritorios de ser olvidados, otros de ser aplaudidos. Por eso hemos evolucionado como especie, porque surge la palabra y hay una intención
mucho antes, como decía, que es el deseo de contar, de reunirnos, de aprender. No quiero tampoco aburrir, pero creo que es necesario poder situarnos. Fijémonos si fue importante Grecia, que dentro de esa configuración de un coro, en la que no existe un diálogo en absoluto, eran tan importantes estas fiestas a Dioniso, que Pisístrato las institucionalizó y convocó certámenes hoy en día conocidos, pero para entonces eran juegos, porque durante estos días, 5 o 6, se representaban hasta 3 tragedias, y en medio, para distracción del público, un drama satírico, que no dejaba de ser una crítica social. Thespis llega a este concurso, llamémosle así, y Thespis, poeta y dramaturgo, gana este gran concurso. ¿Y por qué lo gana? Porque innova, introduce una nueva figura, por la cual yo puedo representar en un grupo de teatro. Yo soy actriz y él crea el actor. Él separa un componente del coro y lo convierte en actor. ¿Por qué? Porque lo enfrenta al coro lanzándole preguntas. Preguntas que el coro no responde más que con cánticos educacionales. Pero el actor enfrenta al coro con preguntas. Él innovó las máscaras, esas máscaras necesarias en aquellos teatros semicirculares ubicados, utilizando la pendiente de las colinas para proyectar la voz. Mi máscara es un micro. Agradezco la tecnología porque a mí me da la posibilidad de proyectar mi voz. Tanto es así que si me acerco mucho, hago lo que comúnmente se conoce en los estudios como pop. Ellos no tenían micro, pero sí máscaras. Y también innova o introduce el maquillaje, la ficción más allá de la máscara. Si me la quito, soy otra persona, encarno un personaje. Después vendría Eurípides, vendría Sófocles, dramaturgos que introdujeron el segundo, el tercer actor, obras que todavía hoy se siguen representando, Edipo Rey, Electra, las avispas, las abejas, tantísimas obras que han perdurado y se han convertido en un tesoro inmortal. Pero ¿cómo evoluciona el teatro después de Grecia? Pues los romanos se dan cuenta de que es una forma maravillosa de poder llegar al pueblo y de poder educar, de poder basar, de poder, digamos, asentar también sus valores. Y a través del proceso helenístico que sufren con Grecia, ellos también lo incorporan. Y a ellos les debemos las grandes y magníficas construcciones de teatros al comienzo en madera y luego en piedra. Le debemos a Plauto, Terencio, a Séneca. Y si seguimos un poquito más con este viaje en tren y vamos viendo a través de las ventanillas, vamos dejando atrás el teatro romano y entra un teatro medieval en el siglo XI nada menos. Hasta el siglo XI duró, digamos, el formato y el concepto de teatro griego y romano. Y entra un teatro medieval. Con el declive del teatro romano, entra el clero y hace que resurja. ¿Y por qué? Porque el clero se da cuenta de que es un maravilloso púlpito. Desde las iglesias puedo adoctrinar el cristianismo a través de pasajes de la Biblia. Puedo hablar de la muerte y resurrección de Jesús, de las bienaventuranzas. Después viene, 3 siglos después, nada menos, el teatro medieval profano. ¿Y qué es lo que hace? Lo democratiza, se desvincula de este lazo eclesiástico y saca esas representaciones fuera de la iglesia, a través de autos, de dramas sacramentales. Después llega el teatro renacentista en el siglo XVI, vuelve a rescatar a los clásicos. Luego llega el italiano, el isabelino. ¿Quién no conoce obras de William Shakespeare que se siguen representando? ¿Quién no llora ante la actuación de un Hamlet
Porque tú no sabes si un tal Ignacio Ferrandiz es el que está encarnando a Hamlet. No, no. Yo estoy viendo a Hamlet. Esa es la magia del teatro. Y la palabra de su autor permanece viva. Llega el teatro español. ¡Ay, el teatro español! El siglo de oro. Es el periodo más prolijo de todo el teatro universal. De todo. Ahí tenemos a un Lope de Vega, a un Calderón de la Barca, a un Tirso de Molina, un Cervantes. Un periodo prolijo porque surgen nuevos autores, es un esplendor, florecen como las plantas, nuevas obras, surgen los corrales de comedia que patrocinan a través de hermandades al teatro, hasta nuestros días sigue el corral de comedia. Luego viene el teatro francés, barroco, neoclásico, moderno, romántico en Alemania, realismo, teatro del absurdo. Figúrense cuántos hijos, hermanas, primas y prole arrastra el teatro. Pero ¿qué repercusión ha tenido en la sociedad? El teatro, hoy, ayer y siempre, será un ritual de sintonía. ¿Por qué estamos aquí? Y ahora, si me lo permiten, me voy a levantar porque si hablo de un ritual de sintonía, me molesta un espacio físico entre ustedes y yo, que es la mesa. Es un ritual de sintonía. ¿Por qué? Porque todos hoy, incluso, estamos en torno a un relato que estoy contando yo. Antes lo contó Teresa, después lo contarán otros u otras compañeras. Y es esa necesidad que tenemos de explicar las cosas a través de una inteligencia lingüístico-verbal. Yo ya no razono, comprendo y analizo a través de un pensamiento matemático, no. Necesito comprender a través de un relato, contando. ¿Qué provoca además el teatro? La comunión y convivencia. Hoy estamos todos aquí. Algo que no tiene el cine. El cine tiene la belleza de la inmediatez. El teatro tiene la belleza del tiempo. Mientras que un actor en el cine no falla, nunca va a fallar. Siempre habrá una toma falsa y una toma verdadera. Podremos repetir todo lo que queramos. El actor o actriz lo bordará. Es muy fácil. Es un arte muy importante, pero no se da esa comunión. No hay una mirada, no hay una palabra que recibe una escucha y que devuelve otra palabra o devuelve una reacción. Eso solamente lo tiene el teatro. Tiene la capacidad de asombro del espectador, pero también del actor. El espectador siente una expectativa de saber primero qué obra va a ver, ya la habrá elegido, de saber cómo va a acabar y sobre todo de asombrarse. Lo que quiere es asombrarse. ¿Cómo? Con la capacidad interpretativa y sobre todo con un grandísimo tributo que tiene todo actor y toda actriz y por el que padece mucho pánico con el pasar de los años: la memoria. La memoria es frágil. Si no se ejercita, si no se entrena, y hay que a todo esto luchar contra una juventud que se va perdiendo, la habilidad también se va difuminando. Y lo que vemos sobre unas tablas es el trabajo de alguien que ha estado no horas, quizá años, representando una misma función, hasta el punto de que ha introducido un discurso dentro del suyo propio que es capaz, durante 2 horas, de no ser él, de ser su personaje, cohabita con él. Y eso solo se puede conseguir a través del trabajo y de la creencia en la autoconfianza, de la empatía. El teatro tiene empatía. Empatía de un actor con el personaje y de un espectador con el personaje. Una identificación. Cuando no hemos visto una película, ha aparecido un personaje y hemos dicho: si es que se parece a mi vida, le ocurre un poco como a mí. Es sensible, qué puñetero,
o qué perverso. Esa identificación es la que hace que se produzca ese ritual de sintonía. Además de esos factores tan importantes, de esa riqueza que nos ofrece el teatro, además de todo esto, ofrece un discurso que cuando uno se marcha te ha inoculado una idea. Tú has visto una obra de teatro, sales y te encuentras 3 horas más tarde hablando de esa función. Te ha transmitido un mensaje. Por eso en Grecia se utilizaba como un modelo educativo. Te enseña generosidad, te enseña que las lágrimas del perverso junto con las del bueno, del bondadoso, se mezclan por igual, no hay diferencia. Y esta riqueza que tiene el teatro nos ayuda además a conectar con nosotros mismos y con todo lo que está por encima de nosotros, que es ese cosmos, ese universo, que hace que nosotros tomemos conciencia de nuestra autoestima, de que aprendamos verdaderamente el tesoro de ser uno mismo. De hecho, los clásicos siempre aluden a lo mismo. El tesoro está en ese interior. Por eso se pueden representar esos personajes. Por eso se empatiza con las emociones. Es un gran gestor de emociones. Yo puedo llegar muy mal y cuando vengo como espectadora veo una función y durante 2 horas me olvido por completo del problema que yo arrastraba viniendo desde casa, de la discusión que tuve con mi vecino o de lo que mi hijo o mi hija está sufriendo en estos momentos porque ha roto con su pareja. Vengo y hay otros sentimientos que me inundan y me dejo llevar. El actor o actriz lo mismo. Yo puedo tener un mal día y tengo que ir, ponerme encima de un escenario y ser la persona más feliz del mundo, más optimista, pensar que lo tengo todo y en realidad a lo mejor carezco de muchas cosas y me sobran problemas y no tengo los afectos que quizá arranca un aplauso colectivo cuando acaba la función. Como decía Molière, figurémonos, es importante el teatro, que en 1961, esto es importante, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Pero ¿qué día más peculiar que va a elegir? ¿Y qué mes, sobre todo? El 27 de marzo, cuando se celebraban las grandes Ciensiacas. Yo creo que hasta ahí llegamos y tenemos ese legado. Molière se marchó y dejó escrito, grabado en su epitafio: aquí yace Molière, ahora está muerto, y en verdad lo hace bien. Un pueblo que no ayuda y no fomenta, como dijo Diderot, el teatro es un pueblo muerto o moribundo. Siempre será escuela para una sociedad. Siempre. Siempre podremos ver lo que hicimos, bien o mal, lo que hacemos, y de consecuencia podremos proyectar lo que podrá suceder. Yo ahora me tengo que sentar porque, como iba a hablar de teatro, hay un personaje que se ha enterado y ha venido acompañándome en el coche. Es una mujer que nunca tuvo voz, es Jimena, la esposa del Cid. Pero un día la hizo resurgir Antonio Gala en una obra magnífica de teatro llamada Anillos para una dama. Y si no la dejo salir, no me va a dejar continuar. Si ustedes me lo permiten, yo tengo que darle ese paso y con él su voz. Y yo creí que no era una heroína. Sí lo soy. Esta es mi pobre heroicidad. Ser para siempre despojo de un héroe, para que el héroe lo pueda seguir siendo. Sin Jimena no hay Cid. Yo soy la prueba. Conservaré lo que demuestra que todo fue verdad. Un cadáver podrido y estos anillos en mi mano derecha. La historia contará este hermoso cuadro que formamos. La viuda sollozante, el rey que reconoce el poder de un vasallo, el obispo que reparte bendiciones y da buenos consejos,
la hija consternada que besa la mano de su madre. Todo está ya como debía estar. Cuando se hable de esto, quizá llenen España la paz y la sonrisa, y los hombres nos recordarán con gratitud por qué hicimos. Y las mujeres podrán enamorarse libremente y admirarán mi luto interminable. Pero yo os aseguro que algún día remoto, alguien que a su vez también será olvidado, contará mi dolor, esta pequeña historia mía. Contará que la noche en que Valencia fue devuelta a los moros, Jimena, junto al ataúd del Cid, no lloró por el muerto. Lloraba por su muerte, la de ella. Lloraba porque al despertar le habían quitado todo. Todo menos 2 alianzas en la mano derecha y una cadena sobre su corazón. Sola, dejadme sola. Lo que tengo que hacer de ahora en adelante lo puedo hacer yo sola. Esta es la voz de un personaje maravilloso que nunca pudo tener la palabra en vida del Cid, y ningún autor la sacó de ese cajón polvoriento en el que dormía hasta el pasar de los tiempos. No sé cómo voy de tiempo. Yo de nuevo doy las gracias y solo espero haber contribuido un poquito a que ustedes se marchen hoy de aquí pensando que el teatro es vida y la vida es alma. Solamente eso. Preservemos este tesoro para que no muera nunca, porque es el don de la palabra y de la escucha. Muchas gracias de corazón.